Dios dice la palabra en Isaías, este pueblo yo he creado, mis alabanzas publicará, ¿verdad? Y nosotros somos para publicar las alabanzas del Señor, ¿verdad? Y estamos solamente, nosotros debemos de acostumbrarnos a dejar, ¿verdad? Fluir el amor de Dios a través de nosotros, a dejar fluir la palabra del Señor, a dejar fluir el brazo del Señor, porque el brazo del Señor ciertamente, dice Isaías, que no se ha cortado para sanar, no se ha cortado para salvar, ¿verdad? Específicamente habla de esa palabra de salvar. El brazo del Señor no se ha cortado para salvar. Y entonces tenemos que ser ese brazo del Señor abiertos, ese brazo del Señor extendido hacia los demás, hacia los necesitados, hacia los menesterosos, y ser ese y pedir, ¿verdad? Pedir esa unción del buen samaritano. Tenemos que pedir esa unción del buen samaritano, aquel que se interesó en su prójimo. Y acuérdese, ¿verdad? Que la iglesia Chequiná, bueno, yo lo que entiendo y comprendo con todos los testimonios y con todo el tiempo en la experiencia desde que Dios abrió y permitió que se abriera el ministerio en la casa Chequiná hasta el día de hoy, 17 años, ¿verdad? Que Dios ha profundizado, ha trabajado, ha profundizado en nuestros corazones, en nuestras mentes, en primer lugar, ¿verdad? Para convencernos, me decía ahora en la madrugada, para convencernos a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ir a vender un mensaje, a vender un mensaje si nosotros no estamos convencidos del mensaje, ¿verdad? No estamos convencidos de la medicina. Imagínese que usted fuera a vender este celular, ¿verdad? Y usted dijera, mire usted, cómpreme este celular, vaya, se lo ruego, se lo pido, mire. Bueno, yo no sé si es bueno porque nunca lo he probado. Yo he oído que es bueno la marca, pero a ver, cómpremelo, y si por A o por B no le sirve, pues entonces se lo cambio por otro. Entonces usted, la gente que lo oyera, usted dijera, bueno, no me convence, no me arriesgo porque ni usted conoce el producto, entonces no me arriesgo, por lo cual tampoco, ¿verdad? Se lo compro. Entonces, pero cuando usted está convencido y cree, ¿verdad? En el producto, cree en el producto que vende, aún a usted, ¿verdad? Su rostro irradia fe, su posición, ¿verdad? De autoridad en las palabras, todo vende, ¿verdad? Todo vende. Y entonces usted misma se convierte en el mensaje, usted misma se convierte en el portador, ¿verdad? Entonces hay gente que ni es bonita la tienda, ni es bonito lo que venden, ni nada, pero tiene aquel poder de convencimiento y solamente, ¿verdad? La fe que ponen en el producto, en todo lo que, ¿cómo se llama? El anuncio, ¿verdad? Vende, y entonces usted se lo compra y no iba con la intención de comprar, pero le compra hasta las piedras, pero es aquel poder, ¿verdad? De convencimiento. Entonces, una de las cosas que yo puedo testificar y decretar y declarar en el corazón mío, principalmente, ¿verdad? Lo que Dios ha estado haciendo en todo este tiempo en donde Dios me ha permitido estar, puedo decir, como dijo la madre, la profeta Nerea, y dijo una gran verdad el primer año que murió el apóstol. Dijo, bueno, en realidad Chequiná no tiene 17 años, sino que Chequiná tiene 6 años, ¿verdad? Y se cuenta la cuenta regresiva desde que murió hasta que tomó, ¿verdad? La autoridad Dios a través de mi vida y fluyó a través de mi vida, ¿verdad? Y los años atrás no se cuentan, decía ella. ¿Por qué? Porque era otra cosa totalmente diferente, y aún les instó, les recomendó a ustedes y también nos recomendó a todos
que sí, él había venido, el apóstol Walter, a poner un fundamento, a poner una doctrina, a poner un fundamento, el fundamento de la palabra, el fundamento apostólico, pero que ese tiempo ya había terminado, ya había acabado y que comenzaba una nueva temporada juntamente, ¿verdad? Con todos nosotros y juntamente conmigo, y era la temporada profética en la cual Dios iba a cambiar la mentalidad, ¿verdad? En la cual Dios iba a tratar con el corazón y se iban a manifestar lo que había en el corazón a través de la unción profética. Iba a golpear, iba a deshacer, iba a destruir, dijo ella, ¿verdad? Y iba a apuntar a una nueva mentalidad y a un nuevo corazón para poder luego levantar y construir las columnas que habían de sostener el gran engranaje espiritual para lo cual Dios iba a desatar en los últimos tiempos el mejor vino, el vino, ¿verdad?, de este tiempo y el vino que estamos nosotros y todavía no hemos experimentado en todo su esplendor y en toda su plenitud. Pero bueno, yo lo que puedo testificar y más que una prédica es un testimonio de lo que el Señor ha hecho estos 6 años de ministerio, de la partida de mi esposo hasta acá, y es cuando el Señor me ha enseñado de que nosotros nos hemos, como le digo, nos hemos centrado más que todo en nuestras propias defectos, en los propios, y decía la pastora Julia, que nosotros muchas veces nos hemos concentrado en cada uno, ¿verdad? En ver los defectos, en ver qué hace y qué no hace, para aquilatar lo que somos buenos o malos delante de Dios. Y entonces todo este tiempo Dios está haciendo y ella decía, ¿verdad? Ya usted no nos dice mucho que somos ponzoñosas, ¿verdad? Muchas veces en mucho tiempo a nosotros nos decía, dejen esa ponzoña, ustedes ponzoñosas, que no sé qué, ponzoñosos y ponzoñosas. Entonces yo miro que ya no nos dice ponzoñosas mucho el Señor a través de usted y no nos dice que dejemos esa ponzoña. Entonces quiere decir que ya hemos progresado, decía ella, y ya nosotros ya hemos experimentado como el amor verdadero de hermanos, ¿verdad? El amor que aquel que a pesar de las fallas y a pesar de los ponzoñosas o de la ponzoña, de la cólera que tengamos, ¿verdad? Hemos aprendido a convivir, hemos aprendido a llevarnos, ¿verdad? Hemos aprendido a pedirnos perdón, hemos aprendido a aceptar las fallas, que tenemos fallas, que no somos perfectas, usted a mí y yo a ustedes y ustedes todos juntos también, ¿verdad? Y eso se llama madurez, ¿verdad? Y eso se llama que hemos madurado y que Dios ha permitido un tiempo de proceso, de quebrantamiento, de dolor, juntamente con la partida de Walter, y eso se llama, ¿verdad?, equipamiento, proceso, quebrantamiento, dolor y sobre todo transición. Y nos ha estado transicionando, nos ha estado catapultando, impulsando hacia un nuevo vino, hacia una nueva perspectiva, hacia una nueva visión, ¿verdad? Y es la visión de que quitemos los ojos de cada uno, de los errores de cada uno, de las faltas de cada uno y lo pongamos en Jesús, ¿verdad? Pongamos en la palabra, concentrémonos y fundamentámonos y nos fundamentamos en la palabra cada día más y la palabra, ¿verdad?, va haciendo mella en nuestras mentes y nuestros corazones de tal manera que nosotros hemos aprendido a dejar pasar muchas cosas, pero sí, ¿verdad?, exhortando, sí, eso sí, informando, exhortando, formándolas a ustedes, ¿verdad?, como Dios manda. Y yo le decía al Señor, ¿verdad?, en esta semana que me ha estado enseñando al Señor y me ha estado enseñando de que Él nos acepta tal como nosotros somos, ¿verdad? Él nos acepta tal como soy, tal como ustedes, tal como yo soy. Y entonces yo quiero que juntos, antes de continuar, adoremos y cantemos esta canción, tal como soy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a depender
depender de que su espíritu y mi espíritu se llene de esa gran verdad, ¿verdad? De esa gran verdad, de esa gran luz, de esa gran revelación que Dios nos acepta y nos va a aceptar estos 6 años que hemos ha aflorado lo mejor de nosotros, pero también ha aflorado lo peor que tenemos dentro, ¿verdad? Nuestro carácter feo, nuestros pensamientos feos, nuestros malos procederes, nuestras malas palabras, acciones y cosas tan horribles y tan feas que ni nosotros sabíamos que la teníamos. Pero, ¿verdad? Ahí ha estado Dios para decirte, si yo te conocía y te conozco, la única que no se conocía eras tú, ¿verdad? Y Dios mostrándonos a nosotros que Él nos conoce, ¿verdad? Y aún así, siendo nosotros pecadores, malos, perversos, ponzoñosos, el Señor nos salvó, el Señor nos equipó, el Señor nos llamó y el Señor nos escogió. ¿Por qué nos escogió? ¿Verdad? Porque no tenía otro, porque no tenía qué hacer. No, Él nos escogió con todo un plan, ¿verdad? Con todo un equipamiento, ¿verdad? De dones. ¿Para qué? Para formar la gran familia de Chequina y para formar el gran equipo que ahora somos. Nos hace falta, ¿verdad? Mucho y bastante, pero vamos progresando, caminando y hemos madurado bastante. Haznos esos gratos perfumes. Gracias porque delante de tu presencia olemos el olor fragante de Cristo en nuestras vidas. La sangre de Cristo huele en tu altar. Tú hueles la sangre de Cristo en nosotros. Padre, muchas gracias. 16:7. Proverbios 16:7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables, son gratos, perfumes agradables. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, cuando los caminos del hombre son gratos perfumes a Jehová, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, Señor, gracias, porque soy un grato perfume, soy un perfume agradable y a causa de que mi vida es grata, es perfume delante de ti, mis enemigos se me someten, amén. Mis enemigos huyen, amén. Mis enemigos les cae pavor, amén. Mis enemigos les cae espanto, amén. A mis enemigos retroceden, amén. A mis enemigos huyen, amén. Mis enemigos son confrontados, amén. Por el grato al aroma de Cristo en mí. No pueden mis enemigos, no pueden mis enemigos, no pueden tus enemigos, porque cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Amén. Y eso me decía el Señor en esta semana. ¿Por qué? Porque muchas veces usted, porque muchas veces yo metemos la pata y no es necesario pecar esos pecados tremendos que nosotros decimos ya no tengo, ¿verdad? Porque para Dios pecado es pecado, ¿verdad? Para Dios el fornicario es igual como aquel que miente o aquel que chismea, ¿verdad? O aquel que fornica o aquel que se masturba o aquel que mira pornografía o aquel que asesina o aquel que mata. Es igual aquel que chismea, es igual aquel que miente o el que roba o el banco o asalta. El banco es igual a aquel que se roba una aguja o un papel. Decía mi pastor en la oficina donde usted trabaja, si se roba un papel sin permiso o si agarra un pan o algo de su mamá, de su papá sin permiso, es igual como que asalte un banco. Para Dios robo es robo, ¿verdad? Tanto aquel que asalta un banco como aquel que roba una aguja o un papel o un lápiz en la oficina, decía el pastor, o una uva en el supermercado, nos enseñaba, ¿verdad? Miente es igual como aquel que mintió delante, ¿verdad? Y hizo una mentira tan grande que asesinaron a uno, o hizo una mentira tan pequeña, ¿verdad? Que dicen mentiras piadosas, ¿verdad? Pero no hay mentira grande ni mentira chiquita o
asesinato grande o asesinato. El que habla mal del hermano es igual como el que mató, ¿verdad? En los Estados Unidos, aquel que agarró una pistola y mató y le quitó la vida como a 50 personas. Igual, ¿verdad? Asesinato es asesinato delante del Señor. Pero el caso y al punto que yo quiero llegar es que Dios me enseñaba eso porque yo me sentía tan mal, ¿verdad? Porque a veces nosotros tratamos de ayudarle a Dios y yo me acuerdo y me acordaba, ¿verdad? Y yo en uno de estos días, el Señor me enseñaba, ¿verdad? Porque yo estaba tan mal, yo decía, Señor, perdóname, ya metí la pata. A veces, esas veces, ¿verdad? Cuando castigo más de la cuenta a mi hija o que exhorto más de la cuenta a alguien y meto la pata, como cuando, ¿verdad? También alguien puede allí estar, ¿verdad? Viendo, hablando de su papá, de su mamá, o tal vez viendo pornografía, o tal vez masturbándose. Y entonces me acordaba el Señor y me decía, Ninfa, yo te he perdonado y te he perdonado los pecados cuando viniste a los 20 años a Cristo y habías cometido antes de los 20 años y uno piensa, ¿verdad? Que a través de Cristo los pecados, ¿verdad? Que cometió antes de conocer a Cristo son borrados. Y entonces dice uno, de aquí para Cristo, para adelante, es una cuenta regresiva, ya no hay pecado, ya no hay expiación, y uno se siente como que si peca, ¿verdad? Ya hasta allí llegó el perdón de Dios, ¿verdad? Y como, bueno, eso era en mi caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido adiestrados el que el Señor, ¿verdad? Y aún en Hebreos hay una palabra que dice que cuando nosotros blasfemamos una y otra vez y pisoteamos la sangre de Cristo, tomando como inmunda la sangre, pecando una y otra vez, no hay más, ¿verdad? Perdón, pero habla de que con premeditación y alevosía y continuamente, ¿verdad? Yo esté blasfemando y esté, ¿verdad? Conscientemente, ¿verdad? Y me deleite y me gusta, ¿verdad? El pecado en que estoy y ya conociendo a Dios y todo. Entonces, de ese pecado de reiteradas veces, deleitarme en ese pecado es lo que habla que ya no hay más redención, ya no hay más justificación para esa persona ni santificación. Pero está hablando, ¿verdad? Que a veces nosotros pecamos y pecamos de ignorancia y también pecamos conscientemente, pero tratando de ayudar a Dios. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que trata de ayudarle a Dios y por ahí echa una mentira. Y me acuerdo de una persona en esta semana, ¿verdad? Que decía, yo estoy acá y mi esposo no sabe, y yo le dije, ¿verdad? Que estaba en el banco. Entonces yo le dije a esa persona, usted está como Eliseo, perdón, como Samuel, cuando va, ¿se acuerdan de la historia de Samuel? Cuando lo manda el Señor a ungir a David como rey. Entonces él le dice al Señor, Señor, si yo, sabe Saúl que yo voy a David a ungirlo, él me va a matar. Entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Prácticamente Dios lo está echando a mentir. ¿Qué es lo que le dice Dios a Samuel? Dile que a ofrecer sacrificio vas, ¿verdad? Era verdad en una parte, pero no era verdad, ¿verdad? Al objetivo principal que iba era a ungir al nuevo rey que lo mandaba. Pero Dios, eso es como una estrategia que Dios le da a Samuel. Y eso no nos vale a nosotros para escudarnos en el pecado y escudarnos en la mentira y ser mentirosa, ¿verdad? Pero yo le dije a esta persona así. Entonces me quedé pensando en eso porque yo dije, en lugar de soltarla, ay, ya metí la pata, en lugar de soltar y en lugar de que no sé qué, y otras cosas que yo tenía fuertes, ¿verdad? De carácter, de que uno por no tener carácter no le dice no al pecado, o no le dice no a algún chisme, o no le dice no a la fornicación, al adulterio o cualquier cosa, porque no hace falta que tú te vayas a acostar para
decir, oh, ya me arrepiento y vienen llorando. Pero nosotros cometemos adulterio y fornicación, ¿verdad? Al tener otras cosas, ídolos, aparte del Señor, ¿verdad? El televisor, el celular puede ser un ídolo, tu esposo, o tu trabajo, tu colegio, tu universidad, etcétera. Todo aquello que te quita lo primer lugar para no darlo a Dios, eso se convierte en un ídolo y eso es fornicación para Dios. Eso es fornicar y apartar a Dios. Y así llamaba al pueblo de Israel, fornicario y adulto. Pero ahora el punto que yo te quiero dar es que yo estaba, ¿verdad? Con ese dolor que le había pecado con el Señor fuerte. Y yo le decía, Señor, y entonces me decía él, ¿verdad? Y acordándome, en ese entonces me acordó de cuando mi hija miente o cuando mi hija... ¿cómo se llama? Se porta mal, ¿verdad? Cuando le están enseñando Verónica acá las clases, yo me acerco y le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal va yo a él? Y ella misma, antes de que la delaten, ella sola se delata, ¿verdad? Y dice, mami, no les estoy haciendo caso, un poquito que estoy revelándome, un poquito, pero me estoy controlando. Mami, pero me he portado mal. Ella solita, ¿verdad? Dice eso. Pero yo lo estoy intentando, dice, y ya le pedí perdón, que no sé qué lo estoy intentando. Entonces, y me traía a la memoria a Dios esta canción Tal Como Soy, ¿verdad? Y me decía Ninfa, y me acordaba que cuando mi hija me falla a mí, por A o por B, ya sea grandes o pequeñas cosas, que el amor suficiente que cubre multitud de faltas y pecados. Usted me está comprendiendo y me está llevando y me está copiando. Entonces, no es tanto de que, y yo le decía, Señor, ¿cuál es la diferencia entre la misericordia y cuál es la diferencia entre la alcahuetería? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la alcahuetería? Entonces yo ya estoy de alcahueta con la hermana diciéndole, ay, usted está igual a Samuel, la estrategia. Mire usted, dice aquí en el mismo Proverbios 16:6, Proverbios 16:6, el verso que yo le leí es el 7, Proverbios 16:7, más el anterior dice, Proverbios 16:6, dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Vuelvo a repetir. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Yo no sabía, y usted dirá qué concordancia entre este versículo 6, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿qué concordancia hay para que Dios case ese versículo con el siguiente que viene, que es el 7, 16:7, que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, porque para que nuestros caminos sean agradables, bueno, acá el verso nos da la pauta que nosotros tenemos que tener tan marcado en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, nuestros niños y nuestros adolescentes y jóvenes, tienen que tener tanta la revelación de la misericordia. Pero no solamente que me he preocupado yo y el Espíritu Santo a través de mí de fundamentales a ustedes en todos estos años, la verdad, que es la palabra, ¿verdad? Que no pequen, que no sean chismosas, lengüeteras, chuletudas, que esto, pero eso es parte del entrenamiento, pero yo creo que hoy se abre una etapa, una nueva temporada, una nueva época de la misericordia, que vamos a aprender a ver a Dios obrando en nosotros como misericordioso. Amén. Tanto que la verdad nos va a servir, pero nos va a servir paralela a la misericordia, ¿verdad? Y dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, para que un hombre se aparte del mal, necesita dos cosas. Necesita tener revelación de la verdad y tener revelación de la misericordia.
esas dos cosas en el corazón suyo y en el corazón mío nos van a dar una revelación mayor de el temor de Dios. Cuando yo, ¿verdad?, tenga temores, va a ser cuando yo conozca más que la verdad, conozca la misericordia de Dios. Entonces yo estaba afanada y me estaba culpando y me estaba, ¿verdad? Yo pequé, que Señor, ¿sabes qué? Yo con deleite, con premeditación y alevosía y todo, yo sé que me deleité en el pecado y me deleité en esto y en el otro y en la mentira y en el error y todo, perdóname. Entonces yo estaba en esto, pero asumo las consecuencias. Asumo, ¿verdad?, el rayo que me quieras mandar. Asumo, ¿por qué? Porque usted ha tenido un papá ogro y una mamá ogro. Y hasta ahora yo creo que y ha presentado Dios, ¿verdad? Esa mamá que les infunde la verdad, no, porque miente, ¿verdad? Y tú, decía esta hermana, mi esposo me decía, y tú que tanto odiabas la mentira, ahora te has convertido en una gran mentirosa. Y no es eso, ¿verdad? Sino que Dios nos está dejando caer en el error, en la mentira, en la masturbación, en la fornicación, en el asesinato, a muchos de allá, y me decía, muchos de allá afuera están en tremendos pecados y todo. ¿Para qué? Ellos conocen primeramente qué cosa, ¿verdad? La mentira, el error, el engaño, fornicación, adulterio, masturbación, fornicación, abortos, crímenes, todo, ¿verdad? Mas nosotros aquí estamos igual, lengüeteros, pleitistas, y aquí aflora y se manifiesta en el corazón suyo lo que hay en esta cuarentena, ¿verdad? Y en su hogar, porque metidos allí parecemos gatos y perros, ¿verdad? Los perros están abrazados literalmente, los perros literal, y los gatos literal están abrazados y dándose besitos, más los humanos estamos trompeándonos y estamos, ¿verdad?, tirándonos frideras y tirándonos y enojados que no nos hablamos, y eso no es, como dice aquel, ¿cómo se llama? No, así no, destino, ¿verdad? Así no. Eso no puede ser, ¿verdad? En nosotros, porque nosotros somos luz. Pero esa es parte de que usted se revela a Dios, que usted es luz, que usted es sal y que usted no es tiniebla, que no debe estar una tajada de limón. Pero la cosa es que es bonita, agradable, buena y perfecta en un tiempo. Pero cuando ya se le sale, ¿verdad?, las fuerzas y ya no puede más como con sus propias fuerzas pelear, otra vez se le sale, ¿verdad?, la bruja del 71, le sale el Hulk, le sale, ¿verdad?, los superhéroes completos, ¿verdad? Y usted se pregunta, bueno, también que iba yo, ¿verdad? Iba toda esta semana bien, pero ya metí la pata. Y así estaba yo cuando el Señor me dice y me traía a la memoria la escena donde yo agarro a Yael y me la siento en las piernas y me dice, y entonces Dios allí me dice, tal como eres, tal como soy. Tal como soy, me dice, tal como soy. Y yo me acordé que existía una alabanza, tal como soy. La busco y es de Jesús Adrián Romero, y la busco y le empiezo a cantar el día sábado. Le empiezo a cantar, de tal manera que se hizo rema en mí. Y mientras yo adoraba y cantaba, el Señor me mostraba una cosa. Me mostraba cuando yo senté a él en mis piernas, cuando yo, en lugar de castigarla por la mentira o por, yo no me acuerdo qué fue lo que había hecho, ¿verdad? Y yo estaba a punto de agarrarla del gañote, pero a mí yo dije, yo quiero ayudar a esta niña, es mi hija, y yo, en lugar de descargar mi ira, le voy a preguntar, pero ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Verdad? ¿Por qué te portas así? ¿Y por qué? Y ella me dijo, mami, es que por un oído Satanás me dice, hazlo, miente, o esto, el otro, ¿verdad? Y yo pensé que ella estaba como repitiendo, ¿verdad?, las tiras de Superlibro, ¿verdad? Por el Superlibro, en esa
que es de la palabra del Señor. Hay una escena donde Satanás, ¿verdad? Está a un niño diciéndole al oído que haga, ¿verdad? Cosas, y que él vence, ¿verdad? Y Jesucristo vence y todo. Entonces, yo pensé que estaba ella como repitiendo, ¿verdad? Eso. Entonces ella me dice, mami, es que Satanás a mí me dice que lo haga, y me dice que no te haga caso, y me dice aquí. Entonces yo le digo, pero ¿por qué? Pero usted no debe de hacer eso. Y yo aconsejándola. Y mientras yo lloraba, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, solo mi canción. No tengo nada más que darte, solo mi corazón, ¿verdad? Solo tengo mi corazón para ofrecerte ahorita, ¿verdad? No hay disculpas, no hay pecado que pueda, ¿verdad? O no hay ofrenda, ¿verdad? No hay diezmo que pueda ir, ¿verdad? Y ayudarte cuando pecas. No hay, como te digo, no hay primicias que te puedan rescatar. No hay una oración, ¿verdad? Que te pueda aliviar. No hay una palabra, ¿verdad? Solo existe un silencio cuando pecaste. Solo existe un silencio cuando dañaste a alguien, cuando le contestaste mal a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, cuando la regaste, cuando metiste, ¿verdad? La pata. Solo hay algo, ¿verdad? Solo hay algo que decir es perdona, Señor, y no hay un silencio eterno en nuestro corazón. Y Dios me hacía recordar cuando yo siento a mi hija y me decía, tú quieres a tu hija tal como ella es, porque ella es tu niña, la niña de tus ojos. Así tú eres mi niña y la niña de mis ojos. Así la iglesia es mi niña y la niña de mis ojos. Y no hay pecado grande o chico que te pueda apartar o apagar o contristar o que pueda apañar el amor que yo te tengo y el perdón que yo he decidido, porque el perdón es una decisión, ¿verdad? Una decisión. Entonces me llevó el Señor, que no hay nada que Él no lo pueda saber, y me llevó a la segunda canción, que es la canción Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Amén. ¿Verdad? Búsquenme ahí. Que tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. ¿Verdad? Que no soy nada sin Él. Y que la fidelidad de Dios es la que me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. Es que la fidelidad de Dios y los ojos de Dios revelan una cosa que yo no puedo esconder, ¿verdad? No hay cosa grande o pequeña. Ya antes de pecar, Dios sabía que yo ya le iba a fallar antes de pecar. Tú ya sabías que ibas a mentir, que yo iba a mentir, que tú ibas a tratar mal a tu hija, a tratar mal a tu esposo, ¿verdad? A robar, ¿verdad? A esto, a lo otro. ¿Quién sabe, verdad? En lo que nosotros nos hemos estado culpando, ¿verdad? Y dice aquí, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, ¿verdad? Los hombres se apartan del mal. Pero cuando yo tengo temor, cuando yo tengo temor de una revelación de Cristo, la verdad, de una revelación de la misericordia que Él tuvo conmigo al perdonarme, a pesar de todas las cosas, a pesar de ser pecador, pecadora, nos perdonó, nos limpió, nos lavó, nos compró, nos restituyó, nos rescató. Y da por esa visión, por esa gracia, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Nos llena de su paz, que Él sabe, Él conoce, todo conoce de nosotros, todo, futuro, el presente y el pasado. ¿Cómo le vamos a fallar? ¿De qué manera le vamos a fallar? ¿De qué manera nos vamos a apartar? ¿De qué manera vamos a blasfemar? Él conoce todo y te perdonó el pecado futuro, presente y pasado, porque Él conoce el plan A y conoce el plan B, y tal cual soy yo y tal cual eres tú y tal cual es Shekinah, lo escogió, lo hizo, lo formó
para grandes cosas, para que nosotros conociéramos la misericordia de Dios. ¿Y qué me revelaba? Cuando yo sentaba a mi hija y él me dijo tal cual, tal como soy. Y me empecé a cantar tal como soy, Señor. Y comencé a cantar, tus ojos revelan, y empecé a llorar y empecé a ver a Dios. ¿Y sabes lo que yo estoy haciendo? Me dijo. ¿Sabes lo que, y comprendes lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo contigo. Oiga, aquí viene el boom. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo contigo? ¿Sabes lo que, y comprendes lo que yo estoy haciendo contigo? Ahorita lo que yo estoy haciendo es sentándote en mis piernas, igual que tú sientas a Yaeli, aunque yo tengo, ¿verdad? Y la ley me dice castigo para el pecador y que te mande un rayo, o tal vez, ¿verdad? Me enojé, o tal vez, ¿verdad? Pero la verdad me dice, ¿verdad? Que es este el castigo para el pecador, porque la palabra, ¿verdad? Es justicia, pero hay una parte de mí que no, que está ligada a la verdad, que es la misericordia. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo ahorita? Lo mismo que tú haces con Yaeli cuando te falla y que ella confiesa su pecado. Tú viniste aquí y me confesaste, Padre, he pecado, he mentido, he blasfemado, he esto, he hecho lo otro, y con detalle y lujo de detalle me lo dijiste en esta madrugada y me lo vuelves a decir. Ya deja de culparte y ya deja de culparte y ya deja de decir que yo no tengo perdón y no tengo perdón de Dios, porque ¿sabes lo que yo estoy haciendo? Estoy dándote una oportunidad de que conozcas mi misericordia. Y ahorita lo que yo estoy haciendo es sentándote en mis piernas y guiándote hacia las alabanzas que te hablan de mi misericordia, que te hablan que yo conozco todo antes de que peques, conozco que me vas a fallar y conocía desde ayer o antier que te di unas promesas y me estaba recordando el Señor las promesas que Él nos ha dado como iglesia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que yo he a ustedes destinado. Y otro pensamiento me traía, y otro versículo, que es la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y también, verdad, cuando yo les testifiqué en esa vez, verdad, que yo le había fallado tremendamente al Señor, y el Señor me estaba enseñando una visión de que yo estaba enfrente de una gran multitud, predicándole una gran multitud, y yo le estaba diciendo, Señor, pero yo te estaba confesando, yo en ese rato que yo estaba enfrente predicando a una gran multitud. ¿Por qué haces eso en lugar de castigarme? Y yo quería que Dios me castigara. Yo quería, ¿verdad? Porque así me han enseñado justicia, ¿verdad? Así me han enseñado, si pecas, el palo. Si pecas, ¿verdad? Te botan. Si pecas, pues hay que castigar, hay que reprender, pero no nos han enseñado nuestros padres. ¿Por qué? Porque son malos, no, porque no nos quieren, no, porque ellos no conocían la misericordia, ellos solo conocían la ley, ellos solo conocían la ley, tu mamá solo conocía la ley, tu papá solo conocía la ley, y tal vez a ella, ¿verdad? La trató la ley, no la trató la misericordia, no la sentó la misericordia, solo en las piernas la sentaron en el banquillo de la ley y de la verdad, que era verdad, ¿verdad? Que había pecado, que era verdad, que merecemos, pero no la sentaron en la silla de la misericordia, a ti en la silla de la verdad y en la ley, o tu esposo, o quién sabe quién, o tu maestra, porque los maestros, ¿verdad? A veces nos marcaron también, o tu tía o tu tío, el ofensor, el que te dañó, el que te hirió, pero nunca nos enseñaron la misericordia, por lo cual nosotros no repetimos la misericordia, porque hasta ahora, y este es el tiempo en donde Dios nos va a revelar el corazón de misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces, cuando nosotros conocemos la misericordia
Y cuando conocemos la verdad y el amor, y la verdad y esa misericordia, nosotros fácilmente por esa misericordia y por esa verdad, facilito nos apartamos del mal. ¿Por qué? Porque nos es fácil hacerle caso a alguien que amamos. Aló, vuelvo a repetirlo, porque nos es fácil hacerle caso a alguien que amamos, ¿verdad? Porque el amor lo sentimos dentro y ha sido derramado el perfecto amor, y eso es lo que ha estado haciendo el Señor. Y el Señor me decía, ¿sabes lo que yo he estado haciendo? Dejándote caer en el pecado, iglesia Chequiná. ¿Sabes lo que te he estado haciendo, pastora y profeta Ninfa? Dejándote caer en el pecado, en la mentira, en esto, en el otro, en el error, en esto, en el otro, ¿verdad? En sentir la cabeza, en estresarte en esto, ¿verdad? En el estrés, que uno siente, ¿verdad? Que no quiere a Dios y que siente que no quiere orar, que no, y uno se siente hasta pecador porque no ora. Hasta pecador porque no se levanta de madrugada, hasta siente como que ha fornicado, adulterado, que le hace falta a alguien y que Dios está esperando que uno deje de orar y de ayunar y de levantarse. ¿Sabe para qué? Para decirle, hey, me fallaste, así mando al diablo para que te puye y que vuelvas a orar. Y agarramos la oración como ley. Y agarramos la oración y yo llegué tanto cuando antes de morir, Walter, de blasfemar contra la oración, contra levantarme de madrugada, contra ir a predicar e ir a la iglesia, y decía, y se me salía una cosa bien fea del corazón y decía, y es que a la fuerza que yo tengo que ir a predicar, y no saben ustedes, como diciéndole a él, ¿verdad? Que me estoy muriendo por dentro y yo tengo que ir. Y muchas veces tú y yo muriéndonos por dentro, ¿verdad? Pidiendo, haciendo mensajes de humo, SOS. Y tu alma llorando. ¿Y quién consuela? Pero gloria a Dios por el trato de Dios. Gloria a Dios por la verdad. Gloria a Dios por el tiempo de la ley. Gloria a Dios por el tiempo de la verdad. Porque se profundiza tanto esa verdad. Se hace carne de carne, hueso de nuestros huesos. Cristo en nosotros, esperanza. Pero ya viene el despliegue del Cristo de misericordia. Junto con la verdad. ¿Y sabes lo que yo estoy haciendo, Nifa? Recordándote esas alabanzas que son viejas. Y usted dirá que algunas ni se las saben de la nueva generación. Dirá, uy, la ruca de la profeta, saber de dónde sacó esas alabanzas, ¿verdad? O tal vez te las sabe, y algunas ni las cantan porque ni se las sabrán. Pero, ¿sabe qué me decía el Señor? Te estoy sentando en las piernas y diciéndote, yo sabía, ¿verdad? Como tú sientas allá a Eli y le dices, ¿y por qué? Y me dice, porque ella es tu niña. Y te falle como te falle. Te falle como te falle, siempre hay un plato de comida para ella. Amén. Aleluya. Te falle como te falle, siempre hay un te quiero para ella. Sea como sea. Y a veces no sabemos decir te quiero entre hermanos, entre el esposo y la esposa, y la esposo y la esposa, pero con esa flor que te trajo te quiere decir un montón. Con ese componerte el pelo, tal vez te quiere decir te amo. Con esa sonrisa, con ese plato de comida que nunca te hace falta de la mesa, el plato que te gusta, te quiere decir mamá, o el esposo o tu hija. Mamá, no te puedo decir te quiero con mis palabras porque no me enseñaron a decir. Tal vez entre hermanos, esa figura que manda, ¿verdad? Con un beso, dando besos, te habla mucho del corazón del hermano, que te
Dice, no me enseñaron a decir te quiero, pero te pongo una figura. Porque tengo vergüenza de decir te quiero. Porque no me enseñaron la ley, me enseñaron la verdad, me enseñaron a actuar correctamente, me enseñaron a decir permiso, gracias, cuando me dan, lo siento, por favor, me prestas, buenos días, permiso, perdón. Me enseñaron a decir, pero no a hacer, a abrazar, a levantarnos y a dar un abrazo fuerte y a decir, ¿sabes qué? Te extraño, te quiero. Y tal vez son los regaños y tal vez son, ¿verdad? Pero es la desesperación de mamá, es la desesperación de papá, es la desesperación del tío o de alguien o de tu hija que está también ahogada en llantos o ahogada dentro de ella o ahogada tu esposo y todo. Y el hecho es que nos amamos y nos perdonamos y el Señor me decía tal cual yo soy. Tal como soy, yo te amo. Tal cual eres, te amo. Y lo que yo estoy haciendo es poniéndote en mis piernas y a través de esa alabanza, deleitándome en tus excusas, como tú te deleitas cuando tu hija te dice, mamá, pero mentí. ¿Qué hiciste, Yaeli? Tal. Y ella piensa, ¿verdad? Que yo la voy a castigar y todo. Y esa cara de ella y esa carita me derrite y me baja la ira y me aplaca el enojo y solo lo que yo digo es, ya, te perdono por esta vez, pero no la vuelvas a hacer porque la próxima vez sí te castigo. Sí, ¿verdad? Aunque la próxima vez vuelva de nuevo, ¿verdad? Si lo amerita y la castigo, pero siempre me la siento en las piernas y siempre hay una palabra, un te quiero, un te amo, y así es Dios. Amén. Y yo sé que esta es una temporada en donde Dios nos va a enseñar esa misericordia, a dejar de ser ponzoñosas, a quitar la bandera de la ponzoña y a izar la bandera de la paz. Amén. Gracias, Señor. Por amor, a predicar por amor, a hacer las cosas que hacemos dentro y fuera de la iglesia por amor. Entonces, allí recién vamos a ser agradables a los ojos de Dios. Recién vamos a ser grato perfume a los pies del Señor. Recién vamos, nuestro frasco de perfume se va a quebrar con esas acciones y va a ser al trono de Dios, grato perfume, y allí recién se va a cumplir el verso 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con ellos. Amén. Y entonces le va a decir el Señor a nuestros enemigos, ¿verdad? Fuera. Amén. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera, no te quiero aquí, ¿verdad? Ella es mi hija amada, amén, en la cual yo tengo complacencia, amén, yo tengo alegría y complacencia. Ella es mi hija en la cual yo tengo alegría y complacencia. Eclesiastés 9 y 9:7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque amén, tus obras ya son agradables a Dios. Y va a cumplirse esto de Eclesiastés 9, ¿verdad? Que vamos a gozar del bien que Dios nos va a dar, que vamos a gozar de los bienes, de las riquezas, de la honra, de todo lo que nos va a dar, ¿verdad? Vamos a gozar de la vida mientras podamos y estemos en este cuerpo. Anda, come y bebe tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a apartarnos solitos sin que nos golpee Dios, sin que venga la prueba, sin que venga eso. Bueno, los procesos son necesarios y cuando Dios crea conveniente nos va a meter en procesos o en esto que, ¿verdad? Para hacernos más sabios, para agilizar no sé qué, para cumplir su asignación en nosotros, pero vamos a cumplir esta palabra, ¿verdad? Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino, Shekinah, con alegre corazón, porque tus obras son agradables a Dios. Amén.
Digan amén, porque Amén. Dios es muy fiel para con usted, para conmigo. Él es fiel y justo para perdonar. Dice la palabra del Señor también en Salmo 119, 8, dice la palabra del Señor. Vamos a Salmo 119, 8. 119, 108. Y dice: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tu juicio. ¿Quién decía esto? Decía un salmista profético. En el Salmo 119 es una reunión de muchos ruegos, cánticos que eran los salmos que se cantaban, ¿verdad? 119, y aquí habla, ¿verdad? Un salmista pidiéndole a Dios qué cosa. Te ruego, Dios, una sola cosa, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. ¿Por qué le pedía? Porque él sabía el secreto de ser agradable a Dios. Cuando tú eres agradable, él sabe que los enemigos tuyos son puestos debajo del estrado de tus pies. Y no hay poder de las tinieblas que te pueda tocar. Porque Dios está complacido, porque el perfume de Cristo está en ti y en mí, y somos loor, ¿verdad? Y fama para su grande y poderoso nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios 11:20 dice, Proverbios 11:20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Pero miren lo que dice: mas los perfectos de camino le son agradables. Y usted se preguntará, ¿quién es perfecto? En este tiempo no hay ninguno bueno, pero todo aquel al cual Cristo a través de su sangre ha perfeccionado, somos producto de la perfección de Cristo a través de los procesos, a través de los quebrantos, a través de todo lo que hemos pasado, y a través de la sangre nos perfecciona Dios, y a través de eso adquirimos esa perfección y nuestros caminos ya son agradables por eso delante de Dios. Así que tus enemigos van a estar debajo del estrado de tus pies porque ya eres agradable al Señor. Y aquí dice Proverbios 11 ya, Proverbios Salmos ya, segunda de Corintios 5:9, segunda de Corintios 5:9 dice: mire usted que el Señor es fiel y en todo lugar muestra su perfume a través de nosotros. Segunda de Corintios 5:9 dice: por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serles agradables, ¿verdad? Procuremos, dice aquí, procuremos, ¿qué vamos a procurar? ¿Qué vamos a procurar? Serle agradables al Señor. El 8 dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Y el 9 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Y el 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí hay una gran verdad, ¿verdad? Que Dios mira todo, y lo que podemos rescatar de esto es que Dios mira lo bueno y lo malo para pesarlo, para que, ¿verdad? Ya antes de que te llamó, pesó lo bueno y lo malo. Y no pesó más lo malo, pesaba más lo malo en tu vida. ¿Por qué? Porque estabas muerto en delitos y pecados. Pero a través de la justificación, por eso tuvo que venir Cristo. Para que un día, delante de aquel que estemos delante del trono, nosotros sepamos una cosa: que no nos van a salvar las buenas obras que hagamos, porque no es por obras que vamos a ser salvos.
No nos van a salvar las malas tampoco, ni las buenas, ni lo bueno ni lo malo. Nos va a salvar que tú tengas la revelación de la verdad y de la misericordia, que a través de Cristo y a través de su sangre, a través de todo lo que Él hizo, y que te apropie y que te sea carne de tu carne. No te creas indigna y no te creas pecadora y no te creas que Él esté esperando que vengas a confesarle el pecado, a confesarle. Eso es una acción. Ese es diariamente, ese es toda la vida, ese es, y no hay pecado grande o pequeño, no hay pecado inmenso o chiquitito, todo es pecado. Pensamos, con el pensamiento pecamos, con las acciones, con los malos pensamientos, con las malas palabras, con todo pecamos, pero Él está esperando. Igual a Yaeli, que antes yo vengo, ¿y qué tal? Ella inmediatamente dice, mamá, pero me he portado mal. Pero lo estoy intentando, mamá. Entonces yo digo, ¿de qué me vale, verdad? Y yo quiero que ella lo diga, no porque, verdad, me mira una señal de autoridad allí y que lo vomite, porque está esperando que la que está de maestra, verdad, me diga que se portó mal, y antes ella por miedo lo dice. ¿O por qué lo dice? Porque no me tiene miedo, y de tal manera sabe que yo la voy a comprender y que la voy a entender, que sí la voy a castigar, pero la voy a castigar con amor y la voy a reprender con amor, pero ella me abre el corazón. Entonces yo peso esas dos cosas y le digo a Dios, ¿por qué me lo dice mi hija? ¿Porque me tiene miedo, Señor, o porque me tiene confianza? ¿Por qué te lo dice tu hija? ¿Por qué te lo dice tu hijo? ¿Por qué tú vienes a mí? ¿Porque me tienes confianza o porque me tienes miedo? Y yo le preguntaba, Señor, ¿cuál es la diferencia entre la alcahuetería y la misericordia? Porque aquí, ¿verdad? Podemos confundir esas dos palabras, misericordia, y podemos confundirla con ser alcahuetos. Pues entonces, como tengo que ser misericordiosa y ella me confiesa, o por manipularme, me dice mi hija, pero, y entonces, le miro la carita como Shrek, así. Perdón, para manipularme y maliciosamente noquearme y bloquearme, y que yo no la castigue, o me lo dice de verdad, de corazón, porque ella quiere expulsar y se siente y hay convicción de pecado y lo quiere expulsar. Pero en una de en las cosas que usted se va a afianzar, a reconocer que lo está haciendo para manipular o por remordimiento o ¿por qué? Porque lo vuelve a hacer de nuevo. ¿Aló? Si fuera convicción, certeza de pecado, no lo volviera a hacer. Si yo le dijera a Dios, perdóname, y usted llora y cada vez usted moquea y todo, entonces, pero viene otra vez el círculo vicioso y vuelvo otra vez a caer en lo mismo y en el mismo pecado. Y vuelvo de nuevo a ir donde Dios, y me vuelve Dios a sentar en las piernas, y me vuelve Dios a decir, pero bueno, ¿qué hiciste? Y todo eso. Y yo vengo y le digo, Señor, pero lo hice y me deleité y todo. Pues, y se me hace como una costumbre en mí estar en venir y decir perdón y perdón y perdón y perdón y perdón, pero lo hice y con los ojitos de trotamundo, con Dios, ¿verdad? Y con el corazón y todo. Y de nuevo otra vez, y va y viene 17 años de Chequina, y vuelve el año que viene 18, y el otro 19 y 20, y verdad, con lo mismo, mi hija, yo, ustedes y todo, pero qué bueno, verdad, que Dios conoce de misericordia, Dios conoce de qué estamos hechos, Dios conoce cuál es la malicia, y ante Él nada es oculto. Sus ojos revelan que nada podemos esconder.
y que Él se nos va a revelar a nosotros y que Él dejó, en el pueblo de Israel dejó naciones que le fueron dejadas a Israel para probarlas. Y le fueron dejadas allí para probarlas, para probar a Dios, para probar el corazón de Dios, para probar el corazón de nosotros y para que sepamos dónde nosotros estamos, cuál es el corazón y que sean manifiestos delante de los ojos de Dios, no, delante de los ojos de nosotros, quienes nosotros somos y que ya Dios sabía, ya Dios conocía y ya Dios perdonó. Y esa va a ser la gran revelación que boom va a ser en nuestros corazones y que nos va a dejar a nuestros corazones van a entender una cosa, que tenemos que dejar de manipular a Dios. Que tenemos que dejar de manipularnos a nosotros mismos y tenemos que entender una cosa, que la misericordia y la verdad, con eso se corrige el pecado. Y es urgente, Dios, que me reveles esa misericordia. Y es urgente que me reveles esa verdad. Y es urgente que me reveles el temor de Dios para que yo pueda enseñar con mi temor reverente a mi hija, a que ella no me mire manipulando a Dios. Ella no me mire, ¿verdad? Manipulando al hombre. Y ella no me mire, y cuando no me mire, ella va a entender, y ella va a entender y comprender con el ejemplo, y ella va a decir, oh, mami, es un sermón, y eso que se siente aquí mi hija a la par mía y me pueda ver a la cara y yo pueda ver a la cara de mi hija mientras yo predico, sin saber que aquella niña que está sentada allí me está diciendo, oh, pero qué hipócrita eres. Te mira bien bonita y no quiero que te salgas del púlpito porque en el púlpito estás muy linda. En el púlpito, hueles a gloria y sabes a victoria. No te salgas, por favor, mamá, de la unción. No me afames tanto. Le digo yo, porque lo bueno que miras de mí, eso es Dios, y lo malo que miras de mí, eso soy yo. Y no que voy a ser perfecta, nunca voy a ser, pero que mi hija sepa que tiene una mamá y que tiene un papá y que tiene un hijo, la mamá, y que construyamos unos hogares y que construyamos unos jóvenes y unos niños libres del peor virus de las iglesias. Y no digo ya allá afuera porque de hecho que allá está el virus, del peor virus, que se llama el virus de la hipocresía y de la falsedad.